Bueno, pues soy Diego López de Barcelona. Yo soy el editor de una publicación centrada y dedicada en el cine fantástico y de terror, que es El Buque Maldito, y a su vez también soy el programador de la sección Brigadún del Festival de Sitges, ¿no? Uno de los festivales más importantes que tenemos en España y en el resto de Europa, dedicados al género fantástico y de terror. Bueno, un poco estoy introducido en todo este mundo del cine fantástico, en el cine de terror. Escribí también junto a David Pizarro el libro Silencios de Pánico, publicado en el año 2013, y en la actualidad David Pizarro y yo estamos trabajando en un documental sobre el 20 aniversario del Día de la Bestia, de la película de Alex de la Iglesia. En la actualidad lo que estamos haciendo. Bueno, yo en la ciudad de Barcelona, aparte de editar la publicación, también organizamos proyecciones en un cine que se llama Fenómena. Es un cine que abrió en Barcelona a finales del año pasado Nacho Cerdá, el director de Aftermath, de Los Abandonados, y entonces realizamos proyecciones con invitados, ¿no? Yo es una cosa que llevaba haciendo muchísimos años en Barcelona, desde el año 2006, organizar proyecciones, contraer invitados de películas españolas e italianas, ya que soy muy fan del cine de terror italiano, ¿no? Las películas de Margheretti, de Umberto Lenzi, de Lucio Fulci, y entonces compaginábamos un poco hacer proyecciones de clásicos del cine español, dentro del terror, y del cine italiano, ¿no? Pues con gente como Javier Aguirre, como el actor Jack Taylor, el director Jordi Grau, o directores como Umberto Lenzi, Sergio Martino, ¿no? Un poco siempre dentro del cine fantástico y de terror, ¿no? Una proyección con el invitado y un posterior coloquio con ellos. Entonces, bueno, digamos que toda mi pasión se transforma en trabajo, ¿no? También es una cosa que, pues, publicar, el fanzine, el organizar proyecciones, el trabajar en el Festival de Sitges, ¿no? Tiene digamos, toda la marca del cine de terror. El corto de Carles Torrents, a título personal, es mi favorito, ¿no? Es un cortometraje a nivel de dirección, a nivel de guión, el look que tiene, la dirección, lo dinámico que es, ¿no? Desde que se despierta el protagonista de la cama y empieza a vivir una serie de desastres, ¿no? Creo que tiene mucho potencial el cortometraje, al igual que Carles como director, ¿no? Es un buen director. Okay. También me gustaría destacar es Panda, en la sección de animación, el cortometraje de Panda. Es muy interesante, digamos, la evolución que hace de la humanidad a través de los animales, ¿no? La verdad que es muy interesante también. El grafismo que tiene, el dibujo, ¿no? Es también muy atrayente, ¿no? Pero la historia está muy bien encauzada, con toda la historia desde la prehistoria hasta la actualidad, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando los hechos. En general, la verdad que la gran mayoría han sido muy interesantes, ¿no? De ver los cortometrajes. Quizás me quedo más con Panda y con Sequence, ¿no? Son los dos cortos que más me han llamado la atención, ¿no? Aunque por medio he visto otras cosas realmente interesantes, ¿no? También otro tipo de corto, con un poco de todo, ¿no? Cosas más a un nivel social, cosas más de fantástico, no sé, había una variedad interesante, ¿no? En el cómputo general de los cortometrajes. Veo como una atmósfera muy familiar, ¿no? Como toda la gente muy conocida, toda la gente muy agrupada, y me recuerda mucho, digamos, la atmósfera del festival por el equipo, ¿no? La conexión que hay con el equipo y los invitados. Me recuerda mucho a ciertos festivales que tenemos en Cataluña, ¿no? En España, que también son festivales pequeños, como el Cripshow Festival, Cardo Terror. Son festivales como que hay una anexión, ¿no? de público, con organización, con directores, con jurados, ¿no? Yo creo que esto es algo muy bonito, ¿no? Que haya esta conexión entre todo el mundo, bueno, poder tener este espacio en el que la gente, pues, comenta, habla, se conoce, no sé, se crea, pues, bueno, una sinergia bastante interesante, ¿no? Esa diferencia de, digamos, los grandes festivales, ¿no? Donde siempre es más difícil, ¿no? Donde la organización va por un lado debido a que el trabajo es enorme, digamos que el público va por otro porque es todo como todo el mundo va a ver cine, una película tras otra, los jurados pues también están todo el día en las salas metidos viendo las películas y los cortometrajes, el invitado lo tienen de un lado para otro mareado, ¿no? Bueno, es otra atmósfera y realmente siempre es una atmósfera más interesante de un festival pequeño que de un gran festival, ¿no? Por ejemplo, pues cuando vas al Festival de Cannes, ¿no? Que vas un poco más al mercado, aquello las proporciones son enormes, ¿no? O sea, es todo el rato correr y correr y correr, ¿no? De una sala a ver una película, irte a otra sala, es un poco el gran caos cinéfilo, ¿no? De lo que se arma. Así que siempre en los festivales pequeños las atmósferas son más interesantes, ¿no? Para esa conexión, ¿no? Con el público, la organización, siempre es más bonito, ¿no? En casa de mis padres habían unas colecciones de libros
de cine y había una sección dedicada al cine fantástico y de terror español e italiano. Habían fragmentos, bueno, fotogramas, fotos de películas de Armando Osorio, de Carlos Auret, de Dario Argento, de Mario Bava. Y para mí eso me dejó como, o sea, aquellas fotografías me impactaron mucho, ¿no? Películas que, como ¿Quién puede matar a un niño?, ¿no? Había unas fotos de la película de Narciso Ibáñez Serrador que me dejaron una persona, que estaba colgada con unos críos con una hoz, una guadaña intentando decapitar, ¿no? Críos decapitando a gente adulta. Aquello me dejó como, yo quería ver eso, pero mi padre, lógicamente, yo era muy pequeño, no me dejaba, no, tú no puedes ver esas películas. Y luego también hubo una conexión muy fuerte con una película italiana que era Holocausto Caníbal. Yo era muy pequeño y volvía del colegio a casa. Y en el camino, de golpe, en los años 80, en Barcelona, en España, era muy habitual que en los bares habían pantallas muy grandes, ¿vale? Eran pantallas muy grandes que ponían películas durante todo el día. Y al mediodía, justamente un día estaban poniendo Holocausto Caníbal. Entonces yo pasé con un compañero de clase y justo lo de la secuencia de la chica empalada con los periodistas observando alrededor de ella. Y mi amigo y yo nos quedamos como, ¡hala! Entonces el dueño del bar nos vio y nos, salir de aquí, iros corriendo, no veis esto, y nos echó del bar. Pero yo me quedé con esas imágenes, me impactaron mucho. Es más que lo llevo aquí tatuado. Me quedé como, no sé, como que era algo como increíble, ¿no? Ver aquello, ¿qué era aquello, no? Y recuerdo llegar a casa y explicarle a mi padre, ¿no? He visto esto y tal. Mi padre se hizo un loco, no, bueno, eso no tienes que verlo tú y tal. Pero con el tiempo empecé a buscar esa película, quería ver esa película, ¿no? Y un poco no de crío, bueno, 8, 9, 10, 11 años, que todo aquello me interesaba ver, las películas de terror, veía esos fotogramas, veía esas imágenes y entré un poco en esa vorágine de ir a los videoclubs, ¿no? De ir a los videoclubs, alquilar películas en vídeo, en VHS y empezar a ver mucho cine, ¿no? Así que es una cosa que la llevo, digamos, casi desde pequeño, ¿no? Ha estado conmigo todo el cine fantástico y de terror. Me ha continuado. Por ejemplo, el nombre de la publicación, El buque maldito, la publicación que edito, es el título de una película de los años 70, dirigida por Armando de Osorio, ¿no? Es una peli que me impactó mucho y me fascina. Y entonces cuando empecé con la publicación quería ponerle un nombre de una película española de terror que a mí me gustara, ¿no? Entonces decidí que era El buque maldito el nombre. Creo que el cine fantástico y de terror en la actualidad vive un gran momento, ¿no? Por ejemplo, en España hemos ido por épocas, ¿no? Tuvimos una época en los años 70 muy buena, donde se realizaron las mejores películas de terror. En los años 80 fue un declive absoluto, las películas que se hacían eran muy malas, las ayudas del ministerio, es un poco lo que pasa yo creo también en Italia, ¿no? En los años 80 las ayudas, las subvenciones hacia el cine fantástico y de terror se acaban, no hay más, y entonces en los años 90 empieza una nueva generación pues como Alex de la Iglesia, Alejandro Amenábar, Jaume Balagueró. Hay una nueva generación que empieza a realizar un nuevo cine de terror en España, ¿no? Me pongo en España, me ubico en España. Yo creo que desde esos años 90 hasta la actualidad hemos vivido un éxito increíble. Películas como REC, toda la saga de REC, películas como El Orfanato, Los Cronocrímenes, Los Abandonados. Ha habido una nueva generación que no ha parado de hacer cine fantástico y de terror. Así que yo creo que a nivel, en lo que me toca, ¿no? en España y tal, creo que estamos en un gran momento. A nivel general creo que también, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, que son los países donde más hay facturación de cine de terror, se siguen haciendo cosas muy interesantes, hay una gran industria. Y en Europa yo creo que un país como Francia ha dado muy buenas películas en estos últimos años, ¿no? Como Martyrs, Inside, Haute Tension, de Alexandre Aja. Ha habido un nuevo cine de terror. Es una pena, por ejemplo, que Italia, que tuvo tan buenas películas en los años 60, años 70, ¿no? Ricardo Freda, Umberto Lenzi, Sergio Martino, etcétera, que haya quedado un poco relegado, ¿no? Que le haya costado levantar cabeza. Sí que veo que hay una generación de películas más independientes, por ejemplo, Marco Ristori o Luca Boni. Hay una serie de directores más, bueno, como más independientes o que trabajan con presupuestos más pequeños, que intentan hacer cosas interesantes. Una película como Tulpa, de Federico Zampaglione,
Una película, bueno, es como un homenaje al diálogo, ¿no? O sea, yo creo que ha habido también desde Italia pues intentar un poco volver a generar, ¿no? Un cine fantástico y de terror. Pero a título personal yo creo que España a nivel de europeo es donde más ha vuelto, ¿no? Digamos todo el cine, ¿no? Pues directores como Jaume Balagueró, J. Bayona, Paco Plaza, ¿no? Ha habido esa nueva generación que ha levantado un cine que estaba realmente muerto décadas atrás. A mí personalmente, por ejemplo, Hostel, como una película divertimento que quiere jugar con el gore, quiere jugar un poco con el espectador, donde en el fondo hay mucha comedia. Hostel es una película violenta, de acuerdo, pero el inicio no es Porkins, ¿no? Pero hay mucho humor, hay mucha comedia en esos chicos estadounidenses que llegan a Ámsterdam y allí se ponen pues a hacer el tonto, ¿no? Pues un poco con la droga, la prostitución, hasta que se encuentran ahí con el peligro de cara, ¿no? Así que yo creo que en el fondo un director como Eli Roth no busca tampoco el espantar a la gente, no busca hacer un cine de terror, un cine gore que a él le gusta y que cree que hay una conexión que puede conectar. Saw, por ejemplo, la película de James Wan, es una película dura, pero es una película que cinematográficamente hablando, a nivel de guión, de dirección, es impecable. O sea, para mí tiene un guión excelente, ¿no? Cómo abre y cómo cierra esa película, ¿no? O sea que yo creo que son formas del cine dentro del género de terror que tienen que ir hacia adelante, que tienen que evolucionar, ¿no? Yo creo que ha sido un poco por épocas. Hay una época muy potente, por ejemplo, en los años 80 en Estados Unidos, que es el slasher, ¿no? Viernes 13, Halloween, todas las películas de Burning, etc. Y de golpe es un cine que hace unos 20 años aproximadamente vuelve a mediados de los años 90. Wes Craven hace Scream, Sé lo que hicisteis el último verano, vuelve todo ese cine fantástico, ¿no? Vuelve el género. Yo creo que un poco el cine de terror va por etapas, ¿no? Yo creo que tiene etapas. Y yo creo que estos últimos años la etapa ha sido pues un cine bestia, ¿no? Violento, contundente, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, el torture porn, ¿no? Un porno de tortura, ¿no? De pues, como un Hostel o como Saw. Aunque yo creo que Saw es una película que va más allá. Yo creo que Saw es una película, James Wan es un director muy inteligente, lo ha demostrado con The Conjuring. Creo que es una película excelente de Conjuring, no sé, Expediente Warren se llamó, aquí no sé cómo se ha titulado en Italia. Así que ha demostrado, o Insidious, ¿no? La primera parte de Insidious. Yo creo que James Wan, al margen de haberse quedado con Saw, ¿no? Como la película estrella, como su debut en el largometraje, su ópera prima, creo que ha ido mucho más allá con el cine de terror y probablemente hoy James Wan o Rob Zombie sean los dos directores más importantes desde Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ambos han sabido plasmar todas esas influencias. Un director como Rob Zombie ha sabido plasmar todas esas influencias del cine de terror de los 70, ¿no? Ha sabido conjugar muy bien, tanto en una película como The Devil's Rejects o como La Casa de los Mil Cadáveres, o coger un remake de Halloween, una película de John Carpenter, y hacerte dos entregas fascinantes, imprimiendo su sello, ¿no? No haciendo una copia de la película de Carpenter, sino apoderándose de la película y haciendo su película. Una película que ahora mismo para mí es uno de los mejores remakes, una película de referencia, ¿no? Y yo creo que bueno, hay una generación de directores en Estados Unidos muy importante y que ha sabido hacer un cine, bueno, con influencia del cine de décadas pasadas, pero dando también su pulso, ¿no? Y haciendo un poco su marca, ¿no? Su sello. Plasmar el cine de terror en un cortometraje para mí es más difícil que en un largometraje. Un largometraje de alguna manera te da una pauta de 1 hora y media, 2 horas. Tienes un tiempo, ¿no? para poder presentar personajes, el espacio, la historia, ¿no? Das tiempo y mucho tiempo a un espectador. Pero un cortometraje es más difícil. Un cortometraje está concentrado todo en 10, 15, 20 minutos. Tienes que presentar en ese pequeño espacio de tiempo el lugar o la localización, hay que presentar a los personajes y desarrollar la historia. Es mucho más complicado. Para mí, personalmente, el cortometrajista tiene más mérito, ¿no? Tiene más mérito a la hora de afrontar un trabajo que un largo. Que, ojo, el largometraje es importante también. Hay un trabajo de guión, hay una dirección, hay un equipo técnico muy importante detrás. Pero el cortometraje, de alguna forma, todo el mundo, ¿no? Desde el director, el guionista, el operador de cámara, todo el mundo tiene que aportar mucho más, ¿no? También hay un factor que es el presupuesto. Normalmente el presupuesto de un cortometraje es un presupuesto pequeñito, ¿no? La financiación es pequeña. En cambio, un largo, normalmente siempre hay una mayor financiación, hay más tiempo para rodar. No sé, yo creo que el mundo del corto es duro, ¿no? Es duro y a su vez también para el director le da
bueno, le da cancha, ¿no? Para que pueda continuar trabajando, para poder de alguna manera desarrollar, ¿no? Desarrollar su trabajo en equipo y él como director. Así que yo creo que el corto es como que, bueno, es un poco ese inicio, ¿no? De cualquier director, el corto, y luego ya llegar al largo, ¿no? Pero que hay mucho potencial en el cortometraje. Algunos de los cortometrajes que hemos visto en el Esquieto, por ejemplo, Sequence de Carlas Torrents, ¿no? Un corto que en 20 minutos Carlas es capaz de coger y contarte una historia con unos buenos actores, con un buen guión, una buena dirección y realmente transmitir mucha fuerza al espectador, no sufrir como está sufriendo ese personaje porque no sabe lo que está pasando. Así que bueno, yo creo que en el corto hay una fuerza mayor a veces que en un largometraje.